Invitamos ahora a su presentación al doctor Ciro Maguiño. Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza. Para tu libro, Toro Vázquez, yo era alumno de Cayetano en el curso de microbiología. Con Aideno Mata, Carlos Muñoz hizo un estudio de tripanosomas inoculando ratones y le damos corticoides a uno. Y en un sábado que fui a sacar, me inoculó con un tripomastigote y el otro lumbreras, me hizo el seno diagnóstico. Qué terrible es esa prueba, ¿no? Ya no se emplea hoy día, ¿no? Estuve en control durante 20 años para ver si era Chagas y me inoculé de casualidad. Por eso estoy interesado en lo de Chagas. Muchas gracias. Excelente ponencia. Bueno, este es un tema largo. Voy a tratar de ser, ojalá Pedro me corrijas. Es tan largo que voy a tratar de enfocar en 4 aspectos, lo que es el COVID y el... ¿Cuál es el que avanza? Ahí está. Hay varios nombres en la literatura después de la tremenda epidemia que tuvimos en el mundo, pero más o menos hoy el consenso es COVID persistente, o síndrome de COVID persistente. ¿Tiene impacto en la salud pública? Van a ver que no tanto, pero sí tiene impacto, porque cuando comparamos muchas enfermedades que han dejado impacto, no se prolonga como sí van a ver en el análisis que hemos hecho, ¿no? Recuerden de todas las epidemias que la humanidad ha pasado, esta peste ha sido la más terrible, y el SIDA, 45 millones, y el COVID, 20 millones. O sea, no ha sido tan letal como pensamos. Recuerden la famosa peste. Y de las pandemias, repito, la más letal, y eso es data, ha sido en muertes, SIDA. Fíjese, hoy la gente ni siquiera se acuerda del VIH. Uno ve de rutina en los hospitales de Lima, como vinieran a ver un problema común y corriente. Así se ha convertido el VIH. Pero antes era sinónimo de muerte. COVID fue sinónimo de muerte, se exageró, pero COVID ha dejado cosas que no ha dejado el VIH, como no comparamos. Y siempre en este tema de COVID hay que recordar a nuestros médicos caídos. También en Arequipa cayeron conocidos, en total 585. Hay que rendir siempre un homenaje. Acá con el doctor Palacios tenemos el obelisco, cómo los médicos, enfermeras, personal de salud trabajaron para hacer algo por el control del COVID. Muchos cayeron, ahí está el homenaje para estos colegas, ¿no? Entonces, después de todo lo que vivimos, el 5 de mayo la OMS dice ya, se acabó, pero el recuerdo queda. Fue la 5ª pandemia más terrible desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Y esto es lo que ustedes saben, ¿no? Las famosas olas, y luego ya la noticia triste que Perú ocupó el primer lugar, lamentablemente. Fuimos muy sinceros. Recuerden en cólera nosotros no aislamos el cultivo, pero Ecuador se aislaba a Chile, por eso decía, en Chile hay poco cólera, igual que en Ecuador, pero es que reportan solo los cultivos positivos. En Perú se reportó todo. Recuerden lo de SINADEF, etcétera, ¿no? Y obviamente fue la población adulta mayor la que ya tenía comorbilidad, la que fue afectada. Y recuerden la circulación, las cepas, Sukayama Pablo, un alumno becario de Cayetano, beca retorno, aisló la famosa cepa lambda. Lo concreto es que las cepas han tenido impacto, sí. Van a ver que el COVID persistente se liga, digamos, al comportamiento epidemiológico. Hoy vemos menos este síndrome, hoy hay vacunas, pero obviamente las primeras cepas sí tienen impacto en el COVID persistente, ¿no? E incluso hoy circulan todavía variantes, ya la gente ni hace caso, ¿no? Recuerden la noticia cada semana, la variante tal, más letal, cuento de periodistas. Siempre, a medida que mutan las vacantes o las variantes, se hacen menos graves, ¿no? Son las últimas variantes para recordar, y obviamente hace poco la llamaba la atención esta variante. En realidad yo ya no hago caso, porque es así de escandalosa a veces estas noticias mediáticas, ¿no? Pero lo concreto es, aterrizando a lo que nos interesa esta tarde, lo que se señala, el famoso COVID persistente, que según los científicos, obviamente engloba a muchos grupos de conjuntos de síntomas y síntomas que se ha ido ordenando, qué lo produce, qué secuelas y cómo se trata, es lo que vamos a tratar en los próximos 25 minutos. Pero quiero recordar que no solamente el COVID persistente es un tema ahora nuevo,
van a ver cómo, por ejemplo, en este cuadro, enfermedades todavía que tenemos, neumococo, influenza, acá tenemos tuberculosis, la famosa fiebre reumática. Sorprendentemente, yo de alumno, yo he visto mucha fiebre reumática en el Hospital Loaiza y en Cayetano, ahora vemos poco. ¿Qué pasó con esa secuela que era terrible? Mire, el tiempo, el uso de penicilina, amoxicilina, igual recuerdo esa época de los antibióticos, lo hemos visto como alumnos y residentes todavía enfermedad reumática. Hoy casi no vemos, pero eso es la ciencia de la historia, ¿no? Y miren, todo lo que vemos, el famoso glomerulonefritis postestreptocócica, recuerdo todo, el nefrólogo cayetano Oscar Situ publicó asociada a acarosis. Hoy también vemos menos acarosis, menos complicaciones y otras más, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven algunos cánceres, el propio VIH, ¿no? Y ya sabemos el hepatitis B. En concreto, muchos virus, bacterias dejan secuelas, muchas de por vida, como el reumatismo o como la tuberculosis, que es causa frecuente de hemoptisis recurrente en las emergencias, la bronquiectasis. O sea, conclusión, sí hay muchas enfermedades que han dejado secuelas, pero no se están comportando como el síndrome de COVID persistente. Ahí está, lo mismo en grande, para recordar, incluso mire, el autismo, un tema de debate. Recuerdo hace años un médico decía que era el mercurio, eso se definió que no tiene nada que ver, pero algunos virus pueden generar también autismo, un tema que ha crecido en el mundo, ¿no? Y ya está todo lo que hemos señalado. Entonces, este es el nuevo problema que los expertos lo han presentado, de qué se trata de el COVID persistente, ¿no? La data es muy complicada. Esta es una data última en que señalan que de cada 100, 6 van a tener algún grado leve, moderado y severo. 6 de 10. No es mucho, pero sí, en términos millones, puede generar un impacto en la salud pública, ¿no? Hay muchas definiciones y esto cómo fue apareciendo en la literatura anglosajona, cuando antes del COVID, miren, había 4% de depresión y con el COVID aumentó a 25%. Y es entendible, ¿no? Más ansiedad, más estar secuestrado en las casas sin hacer nada, sin trabajo. Se entiende que eso podría ser un tema observable. Y luego, miren, los síntomas que apareció en el COVID agudo, que es muy conocido, algunos se quedaban en el llamado inicialmente post-COVID, miren, las artralgias, las cefaleas, el cansancio, la fatiga, la disnea, la diarrea inclusive, es decir, comenzaron a reportarse distintas formas clínicas que persistían, no se recuperaban. Recuerden la famosa, eso no sentir en el labio o la boca. Yo he tenido varios colegas, incluso un colega que estuvo 6 meses sin sentir, ¿no? Ustedes lo ven, ahí también la urgencia, que también era mucho menor en el post-COVID. Miren, cuando se hacía seguimientos a pacientes distintos, aparecían que el cansancio, la fatiga, el sueño y la disnea eran los más frecuentes. ¿Ya? De todos los 200 síntomas, se aterrizó en estos 4 en el seguimiento de estos metaanálisis. Y luego, esto fue ya lo que los expertos señalaron, que es una afección que luego que ha tenido COVID, después de 3 meses, persiste. Leve, moderada y severa. Es un poco el consenso que se tiene por los expertos, ¿no? Y incluso el CDC señala lo mismo, con variedades mayores y menores. El tema 3 meses. Y estos son un poco el consenso de cuántos síntomas, son 200 síntomas. Felizmente, esos que ven son los más frecuentes. Y eso lo he visto en pacientes. Gente que para cansada, deprimida, ¿no? Gente que no puede respirar. Mi suegra, por ejemplo, tuvo COVID. Cada vez que sube la escalera se cansa. Lo ha visto el cardiólogo, lo ha visto el reumatólogo, le han hecho todo. Y bueno, digo, es long COVID, no me entiende, pero igual le digo, ¿no? Porque es así. Hay gente, incluso pacientes que uno recuerda, incluso dificultad para pensar y concentrarse, ¿no? Entonces, molestias felizmente no graves, a diferencia de las molestias respiratorias, los que han tenido neumonía graves con fibrosis o temas del corazón. Entonces, ¿qué órganos afectan? Prácticamente no hay un órgano que esté libre, pero predomina el pulmón, el corazón, el gastrointestinal,
temas generales, el riñón y prácticamente el sistema nervioso. Eso, la lista es larga, no me detengo. Y acá viene cómo explicar este long COVID. Acá felizmente la fisiopatología ha definido mejor que existen virus que quedan en el cuerpo, como pasa con el VIH, como el Epstein-Barr. Yo recuerdo cuando como infectólogo veo mucha gente con Epstein-Barr y que están cansados, con anemia, y tienen Epstein-Barr, que han pasado 3, 4 meses, ¿no? Les explico que no hay tratamiento, es muy parecido, porque el Epstein-Barr se queda en el cuerpo, igual que el toxoplasma, es decir, todos los bichos se quedan en nuestro cuerpo. Es una razón entendible. Otro que se señala que por qué algunos hacen persistencia, porque persiste la inflamación, y otros le han dado el valor al famoso microbioma, un tema de moda en el mundo, para hasta Alzheimer, ¿no? El microbiota aparentemente es un nuevo sistema que explica muchas enfermedades que antes no lo entendíamos, y la famosa autoinmunidad, un tema siempre presente en enfermedades que dan problemas generales, y un tema que van a tocar, la famosa disfunción endotelial, que también se presenta en el COVID de manera importante. O sea, ¿cuál es la que predomina? ¿Cuál es la que, digamos, explica todo? No hay. O sea, hay que entender que es multifactorial. Ahí está lo mismo, ¿no? Pero destaco la función endotelial porque obviamente el endotelial tiene que ver con lo que vimos en COVID. Trombosis, problemas de la inflamación, coagulopatía y muerte por ella, que es lo que los chinos al comienzo no vieron, ¿no? Recuerden, los chinos veían más neumonía, más temas cardíacos, hasta que los italianos le corrigieron la página y dijeron hay un tema endotelial, y eso nadie discute, ¿no? Entonces, el tema de los herborios se estudia, miren, estas publicaciones, eso es hecho, y acá viene el tema del famoso microbioma y el rol de las mitocondrias. Según los fisiólogos, también tiene un rol, se altera la mitocondria y podría explicar este comportamiento. Y el daño endotelial es explicable por todos los fenómenos de alteración en las distintas vías de coagulación, distintos mecanismos de citoquinas, quimoquinas, etcétera, que generan pues que haya los trombos, la coagulopatía, y que esto es el factor para muchos el más importante. Y acá están los distintos mecanismos que explican esta complicada inflamación y disfunción del endotelio. Eso hay muchos expertos que van a tocar el tema en una charla mañana. Otro tema de debate es quiénes hacen más este long COVID o COVID persistente. Ustedes ven arriba los que tienen más enfermedad severa, arriba, aparentemente son los que han tenido todas esas secuelas que hemos comentado. No tanto los leves, que aparentemente no lo presentan. Algunos lo hacen, pero está ligado al grado de enfermedad. Entonces, si bien esto ha ido bajando, como ustedes ven, todavía no se sabe, digamos, de manera contundente por qué hay tal o cual síntoma o síntomas que ustedes ven. Pero lo que sí se ha analizado, factores de riesgo, como todas enfermedades nuevas, se sabe, mire, que las mujeres, en la época del COVID, las mujeres no eran el grupo de riesgo, eran los obesos, los diabéticos, los cardiópatas, y acá las mujeres aparecen, los obesos, y obviamente que las infecciones repetidas, y hay mucha gente que tiene COVID, yo jamás he tenido 2 COVID demostrados, ¿no? Entonces se dice que los que tienen 2 o más COVID, o los que han estado en UCI, como vieron en el cuadro anterior, son los que van a ser más COVID persistentes. O sea, factores de riesgo, y eso genera todo lo que estamos comentando. Esto también otro estudio que también explica lo mismo, ¿no? Y los que hacen cuadro cardiovascular, sorprendentemente, si son hipertensos, cardiópatas, no tengan muchas secuelas. Muchos con miocarditis se recuperan. He tenido casos de cercanos, de colegas, parientes. A diferencia de otros síntomas del pulmón, estos sí, muchos se recuperan. Esas miocarditis que eran preocupantes, y es lo que se señala, que los que tienen secuelas por el COVID persistente se van a recuperar. Y eso es un tema, salvo los graves, los que han tenido cuadros en UCI, que obviamente por el manejo grave que tenían, ¿no? Incluso las arritmias que se veían al inicio de la pandemia también pueden recuperarse, ¿no? Entonces, el tema es si las vacunas que se comenzaron a emplear en el mundo servían o aumentaban las complicaciones. Para la felicidad de la ciencia, las vacunas también bajaban el long COVID. Y
es un estudio que hicieron 10 millones, ¿no? En personas vacunadas y no vacunadas, y la data es que la vacunación también evitó tener COVID persistente. Ahí está, bajó a casi 50%, y eso es una noticia muy buena para combatir los antivacunas, ¿no? Que han crecido en el mundo y en el Perú, que todavía echan la culpa a las vacunas de la desgracia, ¿no? Y el tema, no final, el tema penúltimo, tratar. Hay tratamientos, y esto es un resumen, que no hay un tratamiento estándar, porque es lógico, hay tantos síndromes, 200 síntomas que tratar. Pero sí rehabilitar, sí. Recuerdo el Colegio Médico, cuando estuvimos en el comando, creamos un instituto de rehabilitación en el tercer piso, gratuito por los médicos que venían con todas estas secuelas agudas y hacían mucho ejercicio, y eso permitió recuperar muchos de ellos. Y esto es bien importante, no solo decir que tengo COVID persistente, sino hay que rehabilitarlo en todos los aspectos, musculares, respiratorios, cardiovasculares. Entonces, el consenso de los expertos dicen que el long COVID o lo COVID persistente es tratamiento individual. Y eso un poco vamos a analizar qué se sabe en el manejo individual. Entonces, miren, los tratamientos hay los viejos y los nuevos. Tratamiento psicológico, tratamiento de antidepresivos, drogas como la melatonina, la trazodona, para el dolor muy común, que es una secuela que lo vemos en muchos pacientes. Distintos analgésicos incluían a la vieja amitriptilina. Hoy conversaba con Patrick Wagner, ¿no? El doctor Castillo, y el Ocho Varela, como en Cayetano el doctor León Barúa era experto en amitriptilina, ¿no? Para depresión, para colon irritable, muchos lo usaban y también se ha vuelto a plantear, y hasta terapias orientales como el yoga, la fisioterapia, ¿no? Y la vieja colchicina ha vuelto a resurgir. Recuerda, colchicina inclusive se usó en el COVID, y estas nuevas drogas, el baricitinib y el bezisterimib. En cuanto a los antivirales, lamentablemente hay que decirlo, no han servido. El Paxlovid, que se emplea en la fase aguda en casos severos, se plantea que la posibilidad de combinar con VIH más antivirales, pero hoy no se trata con antivirales, y las viejas terapias de plasmaféresis o también han vuelto a vigir, y el debate de si sirven los oligoelementos, la vitamina D, la omega, etc. Y eso es un tema que vamos a analizar, ¿no? Entonces, aparecieron los anticuerpos antimonoclonales, un ofrecimiento, y hubo un estudio que decía que sí servía los anticuerpos, perdón, algo pasa acá, a ver, perdón, voy a retroceder, ¿dónde es? Perdón, este es el, no es acá, estoy adelantando ya. Entonces, esto fue, dado que hay reservorios que persiste el virus, la idea era noquearlos. ¿Cómo se hace en el VIH? ¿Qué hacemos en el VIH? Carga viral. Y le damos de por vida terapias combinadas, bajo esa misma premisa. Igual que en hepatitis C portadora, damos permanentemente tenofovir o entecavir. Ese mismo concepto se plantea en COVID persistente, pero eso no hay un consenso. Y es un estudio en esta revista que aparentemente servía, pero luego hubo otros estudios que lo contradijeron, y esto es lo que estamos señalando, la necesidad de estudios combinados, ¿no? Que probablemente sea la terapia para unos pacientes con COVID persistente. Y esto es lo nuevo, buscar inmunomoduladores. Es un estudio que está en plena ejecución, ¿no? El tema es que si Donald Trump lo va a aprobar, ¿no? Porque está cerrando, incluso había una oficina en Estados Unidos que se dedicaba a esto y lo ha cerrado este año. Entonces tal vez este estudio también quede ahí, que está en fase 3, ¿no? Buscando, digamos, también mejorar todo el tema inmunomodulación, y esto es un nuevo antiinflamatorio, igual que la colchicina y ibuprofen, nuevos antiinflamatorios que también están en Estados Unidos, ojalá que no se pare. Entonces son terapias buscando resolver un tema nuevo en medicina. Y concluyo con esta última revisión que me pareció muy interesante, en una enfermedad que es nueva en nuestra opinión, es que realmente qué hacer. Es un tremendo estudio publicado, y hace una revisión de 2.332 artículos, se quedan con 18 artículos, así la ciencia,
y tratan de buscar nuevas y viejas drogas, ahí está el resumen, y, por ejemplo, evalúan la metformina, que está de moda, ¿no? Los diabéticos, lo que protege incluso hasta el cáncer para muchos, la naltrexona, la dexametasona, las estatinas, la omega 3, la arginina, la inmunoglobulina nodosa y la aféresis. ¿Qué cosa concluye? ¿No? Mira, estos son los estudios, ¿no? En los signos cognitivos, ahí están las distintas estudios que vamos a hacer un resumen. En cuanto a la guanfacina, realmente es un antioxidante que aparentemente funciona a nivel prefrontal, que podría mejorar ese tema que la gente que se olvida, ¿no? No recuerda cosas, y eso no es demencia, simplemente esa secuela que no puede trabajar bien. Entonces, aparentemente, esto es una alternativa interesante en los estudios que presentaron. Y otra droga, la naltrexona, que obviamente es para la parte autoinmune, también podría actuar sobre estas citoquinas inflamatorias o proinflamatorias y bajar esas molestias crónicas que dan artralgias, mialgias. O sea, otro estudio también interesante que fue publicado hace unos años y que se está tratando de usarlo, ¿no? Y acá están los estudios que se han empleado también con estas drogas, las que han quedado, ¿no? Y la vieja inmunoglobulina, incluso que en rabia se plantea el uso en muchas enfermedades graves, y la aféresis podrían también para unos pacientes graves, según estos estudios que se presentan. Ahí están los estudios de casos y controles. Y la vieja metformina, ¿no? Que podría también ser útil para unos pacientes, ¿no? En relación a mejora la parte cardiovascular, el tema del estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su acción antiinflamatoria, incluso en diabéticos, que se usaba en gente con influenza, podría ser útil. Son nuevas drogas o viejas drogas para enfermedades antiguas. Ahí están los estudios que se presentan, ¿no? Y la vieja vitamina D, que también se está planteando que bajaría estas citoquinas inflamatorias y podría bajar también la cantidad de virus. Eso es un tema, como digo, vitamina D siempre se debate en el propio COVID y el post-COVID. En muchas enfermedades, los oligoelementos, ¿no? Y ahí, obviamente, hay estudios que se presentan en este cuadro que parece ser también como complementos para estas complicaciones que hemos presentado. La conclusión es que de todo lo que hemos revisado, es que el caso de la metformina sí parece ser importante, según los ensayos que se resumen en cuadros anteriores, igual que la naltrexona, que podría mejorar muchos síntomas de COVID persistente. En cambio, los ácidos grasos, el omega y las inmunoglobulinas son de efectos moderados a leves. O sea, no prometen mucho, pero está todavía ahí en espera de nuevos estudios, ¿no? Y los antivirales, tal como se ha dado, todavía se requiere más años, más estudios que confirmen que la terapia combinada podría bajar al COVID persistente. Pero las antivirales todavía no se recomiendan en este estudio y otros como parte de la terapia. Y acá viene la reflexión final. Ya me quedan 2 minutos, Pedro. Es la próxima gran pandemia. Entonces, si hoy estamos viendo que el COVID desnudó la salud pública, la crisis del mundo, no hemos aprendido en el Perú, si ahora estamos hablando de una secuela que no es grave, pero que afecta el trabajo, la familia, etcétera, entonces, ¿podremos enfrentar una nueva pandemia peor que el COVID? ¿Podemos enfrentarlo? La respuesta es obvia, no. El mundo no está preparado con tantos temas sociales, políticos, y es un tema en Perú de extrema gravedad, ¿no? Y quisiera solamente leer este escrito a raíz del tema de científico. Recuerden, la medicina es ciencia y arte. Siempre no olvidemos, ¿no? Decía que la ciencia tiene que estar en el corazón de la toma de decisiones, pero no te puede decir por sí sola qué decisión tomar. Yo uso ahora inteligencia artificial, creo, el doctor Agustín hizo una charla, ¿no? Y creo que es una herramienta. La pasada pregunté en inteligencia artificial, dígame, ¿quién es Teófilo Maguiña Cueva? Me dijo, es un músico, mi padre no fue músico, ¿no? Pongo un ejemplo anecdótico y pasa con muchos temas que uno conoce. Entonces, claro, hay que informarle, hay que darle data a inteligencia para que sea una data, pero entonces la data hay que manejarlo bien
Entonces, por eso se debe hacer sobre la base de la ética, un tema siempre importante cuando uno maneja, ¿no? Y esta es la mala noticia: el 24 de marzo se cerró la oficina del COVID persistente en Estados Unidos. Así estamos en ciencia, cuando la política o la mala política no trabaja bien, enfermedades que nos han enseñado el dolor que tuvimos, todo lo que pasamos, y que no hemos todavía salido de esta secuela que hoy es física, mental, y todavía que no ha resuelto la ciencia en el manejo de lo que hemos hablado. Incluso este slide siempre lo pongo al final, cuando se entrevistó, cuando empezó el COVID, ¿no? Una cosa se puede decir: nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia, ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad. Eso está pasando hoy día en muchas enfermedades. La ignorancia se atrevía, como dicen. Además, la inseguridad es lo que vivimos. Y en este tema que me han invitado también hay mucha inseguridad. Nada más. Muchas gracias.